Hola, buenas tardes. Dios me le bendiga, amados hermanos. Bienvenido a esta nuestra clase para principiantes. Eh, Como nosotros le habíamos dicho, estamos ya tan copados, nuestro calendario está tan copado, pero que los sábados en la tarde, cuando me dejan tiempo, por lo menos quiero seguir con el estudio bíblico para aquellas personas que recién conocen del Señor, que han aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida y dicen, pues, ¿ahora qué? ¿De dónde comienzo? Y le hemos recomendado comenzar con el libro de Juan. Estábamos estudiando, ya empezamos desde el primer capítulo de Juan y leímos acerca del verbo hecho carne. También y lindo esto porque lo vamos a reforzar, cuando el Señor dice en el principio del verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito lleno de gracia y verdad. Hablando, refiriéndose a Jesús. Así que después vimos el testimonio de Juan el Bautista, vimos también el Cordero de Dios, la boda de Canaán, la purificación del templo, Jesús y Nicodemo, la mujer samaritana. Y en esta tarde quiero ir al capítulo 4, del 43 al 54 vamos a estar leyendo. Y esto es Jesús sana al hijo de un noble. Eh, cuando se refiere a un noble, se refiere a alguien que trabajaba en el palacio, alguien que pertenecía a la realeza de estos tiempos. Y para que ustedes vean que todos tienen necesidad, ¿no verdad? El pobre, el rico, el, el blanco, el negro, el chiquito, el blanquito, el gordito, todos nosotros tenemos necesidad de Dios en algún momento de nuestra vida. Y en este tiempo todos tenemos necesidad de protección. Todos tenemos necesidad de que el Señor termine con este virus. Todos tenemos necesidad de a lo mejor salir ya de casa, volver los niños a la escuela o hacer nuestras vidas normales. Eso es lo que a lo mejor todo el mundo está esperando, pero Dios sabe lo que hace. Si Dios nos tiene todavía aquí, ¿no, verdad? Es para que usted y yo podamos seguir creciendo en el amor, en la gracia, en el favor de Dios. Dios está interesado en tu salvación. Dios está interesado en tu vida eterna. Dios está interesado en mostrar su amor para con nosotros. Y como ya esta clase es para principiantes, para aquellos que nunca han tenido a lo mejor ese conocimiento de la palabra, dijimos el libro de Juan es mayormente un libro completo de los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Son libros sinópticos, le llaman, porque son bastante similares, pero que el libro de Juan habla acerca de esa trayectoria de Jesucristo. Betty, Dios te bendiga, de esa trayectoria de Jesús, de Jesucristo. Aquí estamos ya con nuestra clase de la palabra para principiantes. Y vamos a estar leyendo en el libro de Juan, capítulo 4, verso 43. El título dice, Jesús sana al hijo de un noble. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿De dónde? De allí. En el capítulo, en la historia anterior, vimos que Jesús estaba en Samaria. Estaba cuando se encontró con la mujer del pozo, en el pozo de agua, cuando Jesús le pide de beber. Entonces él estaba en Samaria y dice que él se había quedado unos días ahí porque le pidieron los samaritanos que se quedara ahí y muchos de ellos creyeron en Jesús y dice, y fueron salvos. Así que ya Jesús sale de Samaria y sigue con camino y dice que 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Nosotros tuvimos el privilegio de estar en Galilea. Eh, la verdad que fue una experiencia muy bonita ir ahí frente al mar de Galilea. Nos metimos ahí en las aguas
y la experiencia que tuvimos ahí fue extraordinaria. Nos gustaría que todo aquel que pudiera ir a Israel vaya, porque ahí están las raíces de nuestra historia, y qué bonito es poder ir y caminar por esas calles, ir a los lugares donde Jesús estuvo, visitar los lugares donde él predicaba. Entonces dice, pero Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tenía honra en su propia tierra. ¿Qué quería decir eso? Dice que Jesús mismo tenía testimonio de que el profeta no tenía honra en su propia tierra. Y para eso vamos a ir a ver en Mateo 17, déjenme ver Mateo 17, ¿qué quería decir Jesús con eso? Porque Jesús no era de Galilea. Jesús había nacido en otra ciudad, en Nazaret. Así que Mateo 13, aleluya. Miren lo que dice, vamos a leer desde el 53. Jesús en Nazaret dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, dice, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Muchas personas todavía no creían, no creían en el poder de Dios, de Jesucristo, no creían que era el Mesías, no creían que era el Hijo de Dios. Ellos pensaban que era nada más un simple profeta. Así que Jesús, él nunca se detuvo en lo que tenía que hacer. Él fue a hacer lo que vino a hacer. Y ese es el compromiso que tenemos tú y yo, de hacer lo que tengamos que hacer. No importa si la gente cree o no cree en el mensaje. No importa si la gente cree o no cree que tú fuiste salvado o redimida. El tiempo lo dirá y nosotros hoy en día tenemos una urgencia de parte del Señor en predicar el Evangelio de Jesucristo. Porque su venida está cerca. Dios está dando oportunidades a todo aquel que se acerca al Señor, a que le conozca, a ser salvo. Entonces hay una urgencia de poder compartir el Evangelio de Jesucristo. Anoche me quedé mirando, estudiando algunos versos bíblicos acerca de la evangelización, el compartir el Evangelio, y después les comparto lo que encontré, porque me gustaría dejarle una herramienta en sus manos para que comience a hacer ustedes sus devocionales y tener un plan para que pueda leer su Biblia durante el año. Así que encontré ese material y se lo voy a compartir. Entonces dice que él le preguntaban, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y miren lo que le dice, ¿no es este el hijo del carpintero, refiriéndose a José? Dice, ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacob, José, Simón y Judá? Para aquellos que creen que María no tuvo más hijos, aquí lo dice, María tuvo más hijos. Jesús era el primogénito, pero María tuvo más hijos. Entonces dice, en el 56 dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaron, de Jesús. Pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no lo hizo, dice allí muchos milagros. Él lo hizo ahí muchos milagros. ¿A causa de qué? A causa de la incredulidad de ellos. Jesús no puede obrar donde hay incredulidad. Dios tiene que obrar donde hay gente que cree, que tiene fe en el Hijo del Hombre. Así que dice que ahí en Nazaret él no pudo hacer milagro, por eso dice que el profeta no recibía honra en su propia tierra. Pero en el transcurso de su vida, según lo que estábamos leyendo en la palabra de Dios,
Jesús comenzó a hacer su ministerio y comenzó a realizar los milagros. Y la gente le seguía, la gente le buscaba, la gente estaba ansiosa de algo diferente. La gente no quería esa religiosidad de los fariseos, que estaban cansados ya ellos de eso. Ellos querían realmente algo más, y Jesús les ofrecía esa relación personal que hoy nos ofrece a ti y a mí, una relación personal. Él quiere tener una comunión contigo y conmigo. Entonces, volviendo al libro de Juan, dice, volviendo a eso, dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es decir, ya lo leímos ahí en Mateo. Cuando vino a Galilea, los galileanos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Hay algunas fiestas que se celebran en Israel donde todos tienen que ir. Hay una convocatoria general donde todos tenían que ir a celebrar la Pascua. Entonces, ellos dicen que todo el mundo subía a Jerusalén para estas festividades. Entonces, el 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, donde su mamá le pidió, María, donde le pidió que se había terminado el vino y le dijo que hiciera algo por eso, ¿no? Y Jesús convirtió el agua en vino. Dice, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él. Dice, y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Yo me imagino la desesperación. Él había escuchado, este oficial había escuchado de los milagros de Jesucristo. Y este hombre escuchó que Jesús venía y él dijo, esta es mi oportunidad. Tengo a mi hijo enfermo y necesito. Él comenzó a decir, no me cuesta nada ir y pedirle que sane a mi hijo. Yo creo que tú y yo hubiéramos hecho lo mismo si estuviéramos en ese caso, ¿no es verdad? Nosotros hoy mismo vamos al Señor. ¿Cuántas personas están siendo sanadas y están siendo salvadas de este coronavirus a través de la oración? A través de que tú y yo nos hemos acercado a la presencia de Dios, a través de aquellos que han buscado al Señor, le están diciendo, Señor, necesitamos que sanes a mi hermano, mi hermana, mi padre, mi hermano, mis hijos, de esta peste, de este virus. Así que este hombre tenía a su hijo enfermo y él supo que Jesús estaba pasando por ahí. Y él se acercó y le dijo al Señor que por favor sanara a su hijo. Entonces el 47 dice, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Mire lo que hace Jesús. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigio, no creeréis. Hay gente que necesita ver señales o ver un milagro para poder creer. Bienaventurado aquel que cree sin ver. Bienaventurado aquel que cree en el Señor sin ver un milagro. Porque los milagros, ya la salvación de nosotros es un milagro. Ya que el Señor nos rescate a nosotros de ese lodo cenagoso, de esa vida desordenada que vivíamos, de esa vida, de esos caminos oscuros que andábamos. Ya eso para mí es un milagro de vida, porque el Señor nos sacó de la oscuridad a la luz admirable. Y Jesús los confronta a ellos porque le dice, necesitas ver un milagro para poder creer. Y así hay mucha gente que ellos andan buscando ver para creer. Pero en el Señor nosotros tenemos que creer para poder ver.
Bienaventurado, amado hermano y amigo, que le crees a Dios. Y a lo mejor tú no has recibido todavía tu milagro. Tu milagro a lo mejor viene por ahí, de camino. Por ahí por ahí está tu milagro. Pero bienaventurado aquellos que le creemos al Señor. Aleluya. Entonces, Jesús le confronta y dice, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Señor, por favor, desciende. Es lo que necesitaba, tener una necesidad de salvar a su hijo. ¿Y por qué vino a Jesús? Porque él sabía que él podía y tenía el poder de sanar a su hijo. ¿Le creemos tú y yo de que tiene el poder de sanar? Sí, le creemos al Señor. Definitivamente estamos aquí, hemos estado orando durante todo este tiempo. Hay muchas personas que se han salvado, hay muchas personas que ya el Señor les ha tocado rendir cuenta delante del Señor. Pero todo es dentro de la voluntad de Dios. Así que nosotros seguimos confiando y nosotros seguiremos confiando de que el Señor es el Dios de lo imposible. El Dios que sana, liberta, el Dios que te ama, el Dios que todo lo puede. Entonces dice, el 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús no fue a la casa del oficial. Jesús no fue al palacio, no fue donde estaba su hijo. Jesús tenía la autoridad a través de la palabra para poder decretar vida a ese hijo. Así que en el nombre de Jesucristo la palabra tiene poder. Y nosotros decretamos en este día que los ojos espirituales tuyos se abren para que tú puedas entender y comprender la palabra de Dios, para que puedas crecer en gracia hasta que el Señor venga. El tiempo, imagínense, puede ser que, no sé, que mañana venga el Señor, que esta noche venga el Señor, que venga después de 5 años. Dije, yo no lo sé porque dice que ni los ángeles del cielo saben cuándo es que el Señor ya pone el visto bueno para que Jesús venga. Pero no es necesario. Imagínense el hombre en la cruz del Calvario, el que fue salvo, ¿no? El que estaba muriendo con Jesús. Él no tuvo tiempo de ir a estudiar la Biblia, él no tuvo tiempo de leer la Biblia, él no tuvo tiempo, pero él tuvo tiempo de arrepentirse. Y en ese momento creyó en Jesús y él fue salvo. Pero hoy, tú y yo, nosotros no sabemos el tiempo en el cual el Señor vendrá o el Señor nos va a llamar. Tienes tiempo y mientras tú tengas tiempo, dedícale tiempo a conocer al dador de tu vida, a conocer. ¿Cómo puedes amar a alguien que tú no conoces? Entonces, nos es necesario realmente poder nosotros conocer al Dios de la gloria. Y a través del estudio de Juan vamos a ir interesándonos. Yo lo que quiero provocar en ti un interés para que tú digas, a ver, vamos a ver qué sucedió, qué pasa, qué fue lo que Jesús hizo, qué fue la otra hazaña que hizo Jesús en su ministerio. Porque Jesús era atrevido en hacer lo que tenía que hacer. No tenía miedo. Estaba lleno de valor y estaba lleno de poder, del poder que Dios le da. Tú y yo tenemos que tomar valor y no tener miedo de predicar el Evangelio de Jesucristo, de enseñar a aquellos que no saben y comenzar el proceso de la limpieza espiritual. A través que nosotros nos alimentamos espiritualmente, nuestro espíritu se va limpiando, nuestra mente se va limpiando, dice que se va renovando en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso que es mi deseo que poderte darte la introducción para que tú realmente comiences a aprender a amar la palabra y a leer, a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que Jesús hizo próximamente. Así que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Jesús declaró esa palabra, ve,
tu hijo vive. Entonces, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio, dice, y se fue. Él se fue corriendo, como dice, a donde estaba su hijo. Y mire lo que pasa. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle. Ellos todos estaban tan contentos porque habían visto que el chico volvió a la vida. Corrieron a encontrar a su siervo, a su amo, para darle la noticia de que su hijo estaba bien. Entonces dice, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibir y le dieron las buenas diciendo, tu hijo vive, tu hijo vive. ¡Wow! ¡Qué maravilloso eso! Hermanos, saber que la gente hoy en día que está desesperada porque hay gente que está en los hospitales, gente que están entubados, gente que está esperando ese milagro. Pero hay que creerle al Señor. Si tú le crees al Señor, si tú oras al Señor con esa fe que necesitas, si tú le das tu vida al Señor, entonces el Señor va a obrar. Entonces mire lo que sigue diciendo. Entonces él le preguntó, ¿a qué hora comenzó a estar mejor? Mire la pregunta que le hace el oficial a los siervos. ¿A qué hora mi hijo comenzó a sentirse mejor? Entonces le dijeron, ayer a las 7, dice, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió, aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Tu hijo vive. Aleluya. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando se fue de Galilea. Se fue a Judea. Esa señal hizo. Y por todo el camino que Jesús iba, él iba haciendo bien a la gente. Iba dando vida, transformando, sanando, proveyendo, curando. Y fíjese, tremendo, porque a lo mejor tú en tu caminar has hecho bienes. Eres una persona buena. Pero no solo se necesita ser bueno, se necesita tener a Jesucristo en nuestros corazones. Porque tú no podrías decir, yo no le hago daño a nadie, yo soy una buena persona, yo no tomo, yo no fumo, yo no digo malas palabras. Nada más te falta Jesús y vas a estar completo. Porque dice la palabra de Dios que en Jesucristo somos completos. Somos completos. Así que imagínense la alegría de este padre y de toda la familia de saber que su hijo había sido sanado. Que su hijo había sido sanado. Jesús es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Dios es el mismo. Él está interesado en sanar. Él está interesado en traer el milagro a tu casa. Pero necesitamos creerle en el Señor. Creer en el Señor. Así que vamos a estar orando el próximo sábado en la tarde. Vamos a ver la historia del paralítico de Bethesda, la historia del paralítico de Bethesda. Estaremos el capítulo 5, si tú lo puedes leer, bastante largo, así que, perdón, es del 5, del 1 al 18, porque ahí viene la autoridad del Hijo con otro tema. Así que estaremos leyendo esta porción del paralítico, otro milagro que Jesús realizó. Y vamos a ir conociendo todos estos milagros y después hacemos como una especie de examen a ver cuántos milagros Dios hizo durante todas estas lecturas que hemos estado leyendo, ¿no es verdad? Acuérdense que el primer milagro que hizo fue en las bodas, que convirtió el agua en vino. El segundo milagro
fue sanar al hijo de este oficial, el hijo del noble. Este fue el segundo milagro que él hizo después de haber sido bautizado por Juan el Bautista en las aguas. Así que vamos a seguir conociendo una aventura por el libro de Juan, conociendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Quería decirte, yo encontré un plan de lecturas para el año muy interesante que se llama Claimy Bible Reading Plan. Está en inglés, pero los libros son iguales. Si tú me mandas tu email, yo te puedo mandar este plan de lectura que te va a durar un año, y es necesario tener un plan de lectura para que tú puedas comenzar a leer. Por ejemplo, hoy estamos ya a abril 25, me toca leer hoy Números 2, Salmo 36, Eclesiastés 12 y Salmo 1. Así que yo estaré terminando aquí, comenzaré mi plan de lectura de este año. Y quiero terminar, la persona que escribió este plan de lectura, la verdad que fue inspirado. Y mucha gente lo ha seguido, muchos pastores. Anoche estaba leyendo la historia del pastor Lloyd Jones, que él leyó con este plan 50 veces la Biblia. 50 veces. Y yo dije, wow, Señor, ¿cuánto nos falta? De verdad. Porque cada vez que tú lees la palabra de Dios, siempre Dios te revela algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Hemos comenzado con el libro de Juan los sábados, pero tú con este plan podrías comenzar ya a leer tu Biblia, y estaremos comentando los sábados cómo nos va con el plan de lectura. Así que envíame tu email para yo poderte mandar a vuelta de email, pues te mando el plan y lo puedas tú tener en tu celular, en tu computadora, y así lo puedas seguir. Y si no, lo puedes buscar en Google. Se llama, porque hay diferentes planes para poder leer la Biblia en un año, pero me gustó me gustó de ver que muchos pastores, muchos hombres de Dios tenían un plan para leer la Biblia en un año, así que yo escogí el pastor es Mcheyne, Mike Chaney se llama. Mike Chaney es el que escribió este plan para la palabra de Dios. Así que vamos a estar orando. Va a ser bastante corto hoy día, porque vamos por tema en Juan. Yo no quiero correr, yo quiero nada más es darle una introducción. No es un estudio bíblico profundo, nada más quiero que tú te intereses en la historia del caminar de Jesús. Así que oramos para que el Señor nos ayude a poder nosotros despertar ese interés por la palabra de Dios, para poder leer la historia de Jesús, y podemos ver las verdades que están ahí, las verdades que nos han dado victoria a nosotros y también te van a dar victoria a ti. Así que, Señor Jesús, te doy gracias por esta noche, porque nos permites leer, Señor amado, tu palabra. Padre, Espíritu Santo de Dios, te pido que tú estés revelando la palabra, mi Dios. Que tú inquietes los corazones, Padre Celestial, para que ellos puedan, mi Dios bendito, sentir la motivación de poder leer tu palabra. Que conozcan, mi Dios amado, quién eres tú. Quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Señor, gracias porque tu amor y tu misericordia, Señor, nos acompaña. Espíritu Santo, revela tu palabra a aquellos, mi Dios, que con sencillez de corazón te buscan. Sé tu Espíritu de Dios, quitando todo velo, Señor. Rompe todo velo de oscuridad que impida que la palabra de Dios no sea revelada. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Padre. Mañana te invito a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde estaremos en nuestro servicio devocional desde mi casa, desde la sala de mi casa. Ahí estaremos teniendo nuestro servicio devocional dominical. Mañana hay ayuno congregacional y no te lo pierdas a la 1. Dios te bendiga, Jessica.
Dios te bendiga, Betty. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes que lo verá este video después. Que Dios les guarde, que Dios les dé un lindo descanso en este fin de semana que ya estamos terminando, pero le damos gracias a Dios. Bendigo la vida de Josué con nuestro devocional que empezó esta semana, por eso no quise dar en la mañana porque estaba con mucha expectativa. Así que bendecimos a cada uno de los jóvenes de Mila, gracias por aceptar el reto y la valentía de poder predicar y hablar al corazón de otros jóvenes también. En el nombre de Jesucristo les bendecimos a cada uno de ustedes y ya mismo comenzamos y nos conectamos con el pastor Manuel en Iglesia en la Casa. Dios te guarde, Dios te bendiga. Shalom.